Pero es absolutamente inútil, inoperante, no hace absolutamente nada y lo único que hace es un ajuste cruel e inhumano que afecta a los más pobres. No, yo lo escucho a Capitanich, porque yo lo escucho a Capitanich, que devastó Chaco, que lo destruyó. Pregúntenle al gobernador actual lo que tiene que hacer para poder resolver los problemas mínimos de Chaco. En ese sentido digo que el quilombo sería muy positivo. Quilombo no es andar, viste, patear un tacho de basura, eso no es quilombo. Yo me refiero a un gran conflicto social. Pero le quiero decir algo, Capitanich. El relato que ustedes hicieron, dejaron 1.147 de inflación acumulada, 211 el último año. Dejaron 57 de pobreza, hablan de peronismo, inclusión, 57, pero tiene que haber vergüenza. Vergüenza. ¿Qué ajuste? Le daban la plata el 5 de enero o el 5 del mes acá a los jubilados y se la sacaban con la inflación el 15. Pero por favor, han destruido la educación, han destruido la salud, han destruido las jubilaciones. No sé si eso también tiene que ver con que no está tan claro el horizonte que deja el presupuesto, porque necesita el presupuesto, eso es pregunta para Santilli, ¿no? Han destruido todo lo que tocaron. Entonces, se pone perdón más que me colorado. ponga esta. No, perdón, me pongo más colorado. Me pongo mal. Bueno, sí soy colorado, pero Está con nosotros Diego Santilli, ministro del Interior, fue ministro de Seguridad y recorrió bastante la provincia porque fue candidato en la última elección, la provincia de Buenos Aires. Claro, ganó. Le ganó al kirchnerismo. Gracias por venir, Santilli. ¿Cómo ves esto? Que un día en Lanús, después en Quilmes. ¿Lo siguió el tema? Lo seguí poco, pero me parece importante, muy importante. Yo quiero ir un poquito hacia atrás porque si la policía no actúa cuando suceden estos hechos de violencia, ante semejante nivel de patoterismo y violencia, ¿qué le queda al ciudadano de a pie, al ciudadano distinto? ¿Qué me refiero con esto? Si vos ves que porque la política se está enfrentando violentamente, no pasa nada, entonces dice, bueno, entonces ¿cómo sigue? No agarran un chorro, el que te roba el celular sigue como sigue, después se meten en tu casa, y entonces vos no sé si te escuché plantear bien, es que están definiendo en el Todavía están definiendo eso. Están definiendo cómo actúa la policía. Sí. Bueno, entonces van a definir cuando roban a un ciudadano, van a definir cuando los vecinos están tomando un mate y se le meten dentro de la casa. No tienen que definir, tiene que actuar la policía, porque para eso se formaron en la vocación de policías. Es la ley, ¿no? Es la ley. En realidad se la ve actuando. Y pero es el cumplimiento de la ley. O sea, si no, es cierto. Tierra de nadie. Entonces, esto es lo que está pasando. Y segundo, ahora voy a otra parte, no se aguanta más esto. Patoterismo, la rotura de cosas, la agresión. Esto es lo que no aguanta la gente y la gente está castigando eso. Está diciendo, mira, yo tengo que ir a laburar, a mí me cuesta, es difícil, lo sé, pero tengo que ir de casa al trabajo, trabajo a casa. ¿Sabes qué? Te dicen la mayoría de los laburantes, quiero ser formal, no quiero ser informal. ¿Por qué tengo que ser informal? Para eso está la modernización laboral. No que saque derecho para atrás, vamos para adelante. Che, los chorros, termínenla con los chorros. Métalos en cana, déjenme vivir tranquilo, déjenme recuperar el mate en la vereda de mi casa. Eso te dicen en la provincia de Buenos Aires. Ni que hablar de ir a laburar a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son los que colapsan a la sociedad y le dicen, basta, esto no lo queremos más. Mira, yo te diría, ¿viste cómo se dice en el vestuario del fútbol? Che, los trapitos de resuelvan el vestuario, pero para afuera empiecen a trabajar de otra manera, porque si no, va en bora, todos se van. Okay. Para que haya presupuesto el viernes tendría que el gobierno no presentar ninguna modificación a lo que se votó en diputados. Eso querría decir que la ley de emergencia en discapacidad y financiamiento de universidades queda vigente, no las deroga. Es altamente probable. ¿Eso es lo que va a pasar el viernes? Eso es altamente probable que el Senado decida ir con el dictamen que salió, o con la media sanción, perdón, no el dictamen, con la media sanción de diputados, sí. No obsta que hay temas que trabajar para corregir, sí. Porque si bien las leyes tienen un costado, el nomenclador y algunas cosas que me van saliendo a la cabeza, también tiene excesos, sí. Que la amplitud del abanico lleva a que estemos hablando de cosas que sean irresolubles para cualquier gobierno, no para un gobierno. A ver, va a tratarlo el Senado, sí. Se define. Hay senadores muy enojados. Muy enojados. Este gobierno es de inútiles e inoperantes. No lo digo yo, lo dice Jorge Capitanich. ¿En serio? Sí. Es un gobierno absolutamente inútil, inoperante, no hace absolutamente nada y lo único que hace es un ajuste cruel e inhumano que afecta a los más pobres, pero a su vez en el proyecto de modernización laboral le pone un mecanismo de eliminación de
de impuestos internos a bienes suntuarios, ganancias de las grandes empresas. Entonces, en realidad lo único que quiere es agudizar la regresividad distributiva de la Argentina. Usted me gritó porque pensó que yo... No, pero porque si pensó yo que yo decía que eran inútiles, inoperantes o... Se agarraba la cabeza. Eso lo ¿En escucho serio, a digo? Capitanich, lo escucho a Capitanich, pero yo lo escucho a Capitanich, que devastó Chaco, que lo destruyó. Pregúntenle al gobernador actual lo que tiene que hacer para poder resolver los problemas mínimos de Chaco. Pero le quiero decir algo, Capitanich. El relato que ustedes hicieron, dejaron 1.147 de inflación acumulada, 211 el último año. Dejaron 57 de pobreza, hablan de peronismo, inclusión, 57, pero tiene que haber vergüenza. Vergüenza. ¿Qué ajuste? Le daban la plata el 5 de enero o el 5 del mes acá a los jubilados y se la sacaban con la inflación el 15. Pero por favor, han destruido la educación, han destruido la salud, han destruido las jubilaciones, han destruido todo lo que tocaron. Entonces, Se pone perdón más que me colorado. ponga esta, no, perdón, me pongo pone más colorado. me pongo mal, bueno, sí soy colorado, pero me pongo mal porque digo, no puede ser lo que dice, no puede ser, basta. Hay gente que dice que... Sí, dale. Tiene que haber quilombo y conflicto social. No me grita a mí, no lo digo yo. No, bueno. Gabriel Solano. Redaño movido pero tranquilo. Tiene que haber más quilombo. Más quilombo sería bueno para el país. Por supuesto. Si lo que está en juego son los derechos laborales históricos de los trabajadores de Argentina. Lo que más me genera rechazo es la paz de los cementerios. Aquí llamamos paz de los cementerios. Nos matan y no pasa nada. Esto es terrible. ¿Qué pueblo argentino que no tiene sangre? Si está en la calle quiere decir que tiene sangre. Que no nos han vencido, que estamos peleando. Entonces yo no quiero la paz de los cementerios. En ese sentido digo que el quilombo sería muy positivo. Quilombo no es andar, viste, patear un tacho de basura. Eso no es quilombo. Yo me refiero... un gran conflicto social que hoy existe, porque el pueblo se está muriendo de hambre, pero no tiene la expresión callejera de combatividad que requiere, o por lo menos que esté a la altura del ataque que estamos recibiendo. Porque el problema de los trabajadores es un problema de su propia dirección, porque los trabajadores son mucho más que los que defienden a Milei por sus propios intereses. Hay mucho más trabajadores que Pescarmona, hay más trabajadores obvio. que Ornequiar, hay más trabajadores que Pablo Roca. Entonces, si los trabajadores cobran conciencia de su verdadero interés, lo pueden derrotar. Nuestra función es trabajar en este polo, ¿no? A ver, ¿por qué pasamos a uno de los referentes de la izquierda? Porque están en algún modo trabajando en sintonía con el kirchnerismo. Sí. Lo demostraron en la reforma laboral, Ahora es marcha fuerte. conjunta. Un diputado dice, tiene que haber mucho más quilombo y más conflicto social. Yo sé que es troquista, lo que sea, pero escucharlo... Lo voy a responder más calmado. Pero digo, No, grite, porque lo que no, porque... Y va para Capitanich también esta respuesta. Capitanich y Solano. La Argentina tiene 23 millones de argentinos con posibilidad de trabajar. 6 millones de argentinos tienen trabajo privado formal, trabajo en el sector privado formal. Sí. 3 millones en el sector público. Grandes números. No se genera un puesto de trabajo neto formal hace 15 años en la República Argentina. 15 años. No se genera una pyme formal neta hace 20 años en la República Argentina. Hay 14 millones de argentinos que están afuera del sistema. Perdón, vamos a eliminar monotributo y autónomos que tienen un mecanismo. El 50% de la masa laboral de la República Argentina, 9 millones, ponerle un número, es informal. Señores, ustedes, que no hicieron nada para que sean formales nunca. Y todo lo contrario, quieren seguir construyendo un muro para que no entre nunca. No entre, conflicto social. para ¿no? que- entonces digo, Pero ¿por qué no salen de esa idea y se ponen a ver cómo hacen otros países del mundo que pasaron por situaciones parecidas a la nuestra, cómo empezaron a reconstruir su casa? Porque, ¿sabes qué? 23.000 fueron a la plaza el otro día. ¿No? 23.000 personas, no había nadie en la plaza. Pero ¿sabes por qué? Porque le están pidiendo que, se supone que ustedes debieran representar y decirle, señores, métame adentro, estoy fuera del sistema, consígame laburo formal, quiero tener derechos, no tengo derechos. Y fíjate, reforma o modernización laboral que el presidente hace, dice, no toca los derechos de los laburantes, va por los derechos de los que no tienen derechos. Bueno, ahora, por ¿qué está favor. pasando en la Argentina? Si no, no salimos más. Quiero que hablemos un poquito de economía, Santilli, pero antes quiero que... Tendría que haberlo invitado a Caputo. No, y a- por eso, y no, a ahora Milei, justamente. Entonces, que Argentina no tiene acceso a los mercados, ¿no? Y hoy hubo un tuit de Luis Caputo, el ministro de Economía, que generó mucho revuelo en el mercado financiero, porque dijo que Argentina va a trabajar en bajar la dependencia de Wall Street. Cuando
Hasta acá todo el mundo esperaba que en cualquier momento saliera a los mercados internacionales el equipo económico a colocar deuda. ¿Qué es lo que sabemos por lo que le dicen las fuentes de la Secretaría de Finanzas, del equipo financiero del gobierno, a quienes han estado en contacto con ellos en estos días? Que Argentina no va a salir al mercado de capitales en los primeros tiempos del 2026. Va a seguir postergando esa decisión, probablemente porque el riesgo país no se dio todo lo que tenía que ceder. Está todo en lo que 570 esperaban. más o menos. Exactamente, exactamente. Perforó los 600, era importante eso, pero quedó ahí. Hay que ver ahora qué pasa si se aprueba el presupuesto. Pero mirá cómo son las cuentas, porque Argentina tiene que pagar 4.200 millones de dólares del vencimiento de un vencimiento de deuda a finales de enero. De esos 4.200 millones... Si le sacan la deuda que tiene el propio sector público, le quedan 3.700. ¿Cómo piensa pagar Caputo? ¿Cómo piensa pagar el equipo económico ese vencimiento? Bueno, hasta acá tiene algunos dólares. Unos 1.000 millones que consiguió en el mercado local, colocando deuda en el mercado local. Hay unos depósitos de compras de dólares que ha ido haciendo el equipo económico y el Tesoro en los últimos meses, que suman otros 1.000 millones, y 700 millones de dólares que tienen que pagar los concesionarios de las represas hidroeléctricas que se concesionaron en los últimos días, se firmaron en estos días las concesiones. Entre el 5 y el 7 de enero tienen que depositar 700 millones de dólares. Son los primeros dólares de privatizaciones. El presidente, perdóname Ceci, dijo el domingo que la plata va a estar, que se va a hacer el pago. Exactamente. Bueno, ¿qué le faltan? Unos 1.000 millones de dólares, y el gobierno o el equipo económico están decididos a hacer un repo, una colocación de deuda con bancos, una colocación cerrada, no es salir al mercado y ver quién te presta plata, sino salir en una colocación de deuda dentro de, que se llama del tipo de un repo, que sería de unos 1.000 millones, si no puede acumular algún dólar más de acá al vencimiento Caputo, pero no va a salir a colocar deuda al mercado internacional Luis Caputo, por lo menos en la primera parte del 2026. No sé si eso también tiene que ver con que no está tan claro el horizonte que deja el presupuesto, porque necesita el presupuesto. Eso es pregunta para Santilli, ¿no? A ver, Santilli, la economía va a crecer el año que viene, la ves bien, la ves fuerte, porque al principio del año creció, pero después del último trimestre o los últimos 6 meses, diría yo, la cosa se complicó. Sí, yo la veo crecer a la economía del año que viene. Creció este año, pero creció, pero necesitamos que crezca más, para que llegue a todos los segmentos. Es decir, para que la macro crezca tiene que crecer el conjunto de la micro. Obviamente algunos crecen más y otros no sucede. Entonces, yo creo que este año va a ser el año de emparejamiento del crecimiento. El próximo. Perdón, el 26. Sí, es como que ya estamos a 2 semanas, tenés razón. El 26. Y creo que está bueno también salir a los mercados internacionales en el momento en el que el ministro de Economía lo diga, donde nos dé más fortaleza, donde obviamente baje más el riesgo país, porque entonces vos tu tasa de roleo... Recordemos que el presidente de la Nación canceló 50.000 millones de dólares, ¿no? Recibió una deuda de 500.000 millones de dólares, hoy la deuda es 450.000 millones de dólares, tenemos que seguir bajando la tasa de interés, tenemos que bajar, y ese camino lo está llevando bien. Dijo algo del presupuesto antes que iba a salir, pero que iba a tener algún tipo de ajuste por esta Yo lo que creo es que hay que mirar lo que quedó en el capítulo 11, más precisamente en los artículos 74 o 75, que hay que trabajarlo por estos excesos en la norma y también cosas que están bien. También las cosas que están bien, el nomenclador, por ejemplo. Yo para poner las cosas... Veo que cuando se van juntando votos a veces se suma todo y termina en una cosa buena. Entonces, que no está bien que sea así, pero no importa. Lo que digo es, quiero ser positivo hacia adelante y entender que hay cosas que tenemos que corregir, hay cosas que tenemos que mejorar, y en ese camino estamos. Para mí es un gran principio tener media sanción de presupuesto y inocencia fiscal. Vamos el viernes a trabajar incansablemente para tener presupuesto y inocencia fiscal y trabajar en todo enero para llegar a febrero con una modernización laboral que nos permita trabajar todos los días en tener más laburantes formales. Bueno, la cifra que salió el otro día del INDEC, 238.000 puestos de trabajo, es más positiva que negativa, que es un buen paso, porque también tenés, como cualquier país o como cualquier pymes que surgen y pymes que se van del sistema. Entonces tenés que ir logrando ese camino. Yo veo un año positivo para el 2026.
Gracias por haber Santini. venido, Santini. Muchas gracias. Lo esperamos el año que viene. Me hicieron venir hasta ahora, tarde. Sí, lo tenemos un rato largo. Sí, Gracias, ministro. muchas gracias.